Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Yo voy a empezar con la parte uno y prácticamente esto has pasado en tierra. La charla, como bien la presentaron, se titula Detección de gases traza y grupos de fitoplancton mediante sensores remotos. La segunda parte con el doctor Alvarado se tratará sobre aplicaciones satelitales. Esta parte uno la he dividido en estas partes. Primero vamos a hablar de una introducción, después del espectroscopía óptica de absorción diferencial, que es una de las técnicas. También vamos a hablar de las ventajas que tiene la espectroscopía óptica en general y el DOAS en particular, que es la técnica de la que prácticamente vamos a hablar todo el rato, en la primera parte al menos. Después, cómo medimos en El Salvador, resultados típicos. No voy a entrar en detalles técnicos de los resultados, pero sí quiero mostrar algunos nada más para que nos hagamos una idea de cómo se ven y al final terminaremos con los agradecimientos. Como parte de la motivación que nos llevó a estudiar contaminantes atmosféricos, se presentan, digamos, en esta gráfica, en la que podemos observar niveles de dióxido de nitrógeno en algunas capitales de Centroamérica, comparados con el valor guía de la OMS. Voy a intentar poner un puntero láser para poder mencionarlo. Aquí tenemos el valor guía de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y podemos observar este cuadrito prácticamente durante todos estos años y durante todos estos meses, la mayor parte de datos que se grafican están por encima del valor guía de la OMS. Esto naturalmente nos llamaba poderosamente la atención, especialmente porque... Doctor Ruda, más disculpe, Bien. ¿puede mover un poquito su micrófono? Que creo que no se le escucha muy claro. Mover el micrófono, vamos a ver si... Es que son audífonos, no me oyen, a menos que les suba el volumen. Vamos a ver. ¿Me oyen mejor ahora? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Yo había estado un montón de años fuera del país y al regresar del país nos dimos cuenta de la gran contaminación que sentíamos en el aire y empezamos a recolectar algunos datos. Esos datos fueron hechos aquí en el Ministerio de Medio Ambiente y Yang, y aquí mostramos algunos de los datos que nosotros recolectamos al principio de este siglo y podemos observar cómo las enfermedades respiratorias agudas en la población salvadoreña se habían disparado en los últimos años. Esto, si queremos verlo en la actualidad, también podemos observar cómo para 2022, perdón, nosotros también tenemos niveles de personas con enfermedades respiratorias agudas y por eso, digamos, la motivación de poder empezar a estudiar contaminantes atmosféricos utilizando sensores remotos. ¿Qué es lo que hacemos especialmente con la espectroscopía óptica de absorción diferencial? Nosotros aquí al lado derecho podemos observar, y voy a usar el puntero láser, algunos gases que se encuentran en la atmósfera que tienen absorciones en longitudes de onda cercanos al visible o en ultravioleta, cosa que con la espectroscopía de absorción podemos perfectamente utilizarlos como huellas dactilares o fingerprints y poder intentar ver estas bandas de absorción en la atmósfera. Y esa es, digamos, la idea principal de DOAS, que se titula o se conoce como Differential Optical Absorption Spectroscopy, y que lo hablaremos aquí en español como espectroscopía óptica de absorción diferencial, se basa prácticamente en la espectroscopía de absorción. Y para la espectroscopía de absorción, nosotros recordamos la ecuación de Beer-Lambert, que nos enseñaron en el colegio, y cómo depende exponencialmente la intensidad que pasa por un medio del recorrido óptico de la luz que pasa. Esta ecuación de Beer-Lambert nos escribir de una forma más complicada, extendiéndola para poder considerar teóricamente varios gases y también extendiéndola para poder considerar también la dispersión de ellos. Aquí nosotros podemos ver cómo en el dibujo de esta a la izquierda
como la luz que incide sobre un sistema molecular, en este caso, por ejemplo, el aire, sufre varios procesos. Uno es la emisión y la dispersión. La dispersión puede ser del tipo Rayleigh, del tipo Mie y también del tipo inelástica, conocida como dispersión Raman. Y todas esas las consideramos naturalmente en la ecuación de la ecuación de Beer-Lambert, que la podemos hacer llevar a una forma más sencilla como la que aparece aquí, la ecuación 3.3, en la que ya hemos considerado naturalmente lo que nosotros conocemos como slant column density, que es la columna oblicua, la densidad de columna oblicua, que aparece en la ecuación 2 que finalmente utilizaremos. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros pasamos este I sub 0 al lado izquierdo de la ecuación, nosotros podemos tener lo que se conoce como absorbancia o densidad óptica. Y eso lo podemos medir naturalmente con ciertos instrumentos, pero también la ecuación de la derecha nos permite, eh, la utilizamos para poder simular lo que medimos. Y si nosotros dejamos, por ejemplo, la densidad de columna oblicua como un factor de ajuste, podemos, al comparar la simulación con las medidas, poder encontrar niveles de contaminantes atmosféricos. Y eso es prácticamente lo que hacemos con la espectroscopía óptica de absorción diferencial. ¿Por qué usar estas técnicas de espectroscopía óptica? Dentro de las ventajas de la espectroscopía óptica en general es que no son invasivas, es decir, no manipulamos muestras. Podrían ser de bajo costo, se puede medir en tiempo real y se pueden investigar varios sistemas simultáneamente. Es decir, esa ecuación la podemos escribir para todos los gases que nos interesan y que sean relevantes en el lugar en que estamos midiendo y podemos encontrar, investigarlos simultáneamente al mismo tiempo y en tiempo real. Las ventajas específicas de DOAS es que se puede hacer análisis simultáneo de contaminantes. Es decir, podemos medir al mismo tiempo, si nuestro instrumento lo permite, en las longitudes de onda, diferentes gases como el dióxido de nitrógeno, el formaldehído, el ozono, etcétera, etcétera, al mismo tiempo, y eso naturalmente es una gran ventaja comparado con otros tipos de medidas puntuales o que tenemos que agarrar muestras para poder llevarlas a la laboratorio. Se hacen en un recorrido integrado de la luz. Como dije anteriormente, para la espectroscopía óptica en general, las medidas no son invasivas, no manipulamos ninguna muestra y los costos de operación pueden ser muy bajos. Pero ¿cómo lo hacemos? Experimentalmente hablando, utilizamos como fuente de luz la luz solar, se dispersa en la atmósfera y la colectamos con un telescopio que puede ser construido en casa y a través de fibras ópticas la llevamos hasta un espectrógrafo que contiene ya correspondiente que nos permite observar la señal y especialmente la señal que se absorbe al pasar la luz por la atmósfera que estamos estudiando. Esquemáticamente, esto lo tenemos aquí, ¿verdad? Desde el Sol vienen los fotones que pasan por la capa de gas traza, se dispersan en la atmósfera y yo los colecto con mi detector, pues lo envío para su análisis al espectrógrafo correspondiente. ¿Cómo? Cuando investigamos aquí tenemos a una de mis estudiantes trabajando con el instrumento construido. Aquí pueden ver el telescopio que pone a diferentes ángulos de elevación para poder medir en la atmósfera. Nosotros construimos nuestro propio equipo, de esta forma reducimos costos y formamos a nuestros estudiantes también en la generación de prototipos que podrían ser escalados en algún momento para poder realizarse. Aquí podemos ver también otros instrumentos, prototipos que se han construido, en el que además de variar el ángulo de elevación, también variamos el ángulo azimutal. Y aquí pueden ver cuando ya estamos midiendo, si no recuerdo mal, esta campaña fue desde el teleférico de San Jacinto. Naturalmente tenemos muchos retos, la estabilidad del prototipo, autonomía energética, y tenemos, digamos, dentro de estos equipos, algunos puntos claves que tenemos que seguir desarrollando, por ejemplo, el diseño, la construcción, el probar estos equipos en las campañas de medidas y el procesamiento a posteriori, que
Estamos trabajando en cooperación, por ejemplo, ahora con el doctor Alvarado, que va a dar la segunda parte de esta charla, analizando los datos que se han recolectado, con la experiencia que ellos en el Instituto Alfred Wegener y en la Universidad de Bremen Ambiental tienen. Los beneficios que tenemos es que podemos medir en tiempo real y también que podemos tener prototipos de bajo costo. Aquí yo les presento algunos de los resultados que hemos obtenido, por ejemplo, para Soyapango, comparados con el valor guía de la OMS también. No voy a entrar en detalles porque no es la idea de esta parte 1. Prácticamente yo les quería mostrar directamente cómo podríamos nosotros, utilizando espectroscopía óptica de absorción diferencial, medir algunos gases. Aquí también tenemos, si no me equivoco, medidas de formaldehído en diferentes días de la semana. Estos de Soyapango habían sido medidos hace un par de años antes de empezar la pandemia y podemos ver los niveles de contaminación que podemos tener tanto en zonas residenciales como en zonas industriales de El Salvador. Aquí también tenemos algunos datos de otro estudiante sobre NO2 en el que podemos observar el comportamiento de este gas, de los niveles de este gas a medida que transcurre el día durante las campañas que nosotros aquí podemos ver también algunos resultados en época de zafra y no zafra, que también otra estudiante había hecho. Se puede observar algunos cambios, naturalmente, especialmente por todos los aerosoles que se generan a la hora de la quema de caña de azúcar. Estos resultados, naturalmente, no pueden ser hechos si no participaran todos los estudiantes que tenemos y aquí esta no es una foto actualizada, pero naturalmente tengo que dar las gracias a mi grupo de investigación, que ellos se encargan, algunos trabajando especialmente en la línea de contaminación atmosférica, generando las campañas y otros que colaboran indirectamente en las campañas que se realizan haciendo algunas medidas o ayudando naturalmente en el análisis de datos. Aquí nos vemos todos bien serios, naturalmente, pero ahí pueden ustedes reconocer algunas personas que trabajan también para el Ministerio de Medio Ambiente, que también son miembros del grupo. Y me dijeron que no enseñara esta foto, así que la voy a pasar muy rápido. También nos reunimos así para discutir algunos proyectos. Y no me queda más que agradecer también a las instituciones que financian principalmente estos resultados, el Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, por el financiamiento de estos proyectos que aparecen aquí, que han financiado parcialmente algunas de las cosas que he presentado. Resumiendo, naturalmente, esto lo hacemos en la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en el laboratorio que nosotros le hemos llamado Laboratorio de Espectroscopía Óptica, que fundamos a mi regreso de mis instancias de estudios y de investigación en Europa. Y no me queda más que agradecerles por este espacio y yo le voy a ceder la otra parte al doctor Alvarado. Como ven, lo hice muy resumido para que podamos hablar de lo que a este workshop le interesa más, que son medidas. Esta técnica DOAS, como ustedes van a ver en la segunda parte de esta charla, también se puede aplicar al revés. En lugar de estar detectando abajo en la Tierra, como lo hacemos nosotros, podemos detectar arriba en los satélites. Y ambas medidas son muy importantes, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Una de las principales de las medidas que hacemos en Tierra es que las medimos en un punto determinado de la geografía en la que estamos trabajando. Que con satélite ustedes pueden saber, y ya van a oír en la charla que el doctor Alvarado dará, cómo podemos tener toda una cantidad de datos dependiendo de la órbita que el satélite siga y dónde estemos viendo en el planeta Tierra. Entonces, yo sin más, les agradezco mucho y los dejo con el doctor Alvarado para la segunda parte de esta charla. Muchas gracias.
Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Bueno, hola, hola. Hola, sí, lo escuchamos. Hola, hola, perdón, estaba ajustando el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Alvarado y actualmente trabajo en el Instituto Alfred Wegener. Es un centro Helmholtz que se dedica a investigación polar y marina en Alemania, Bremerhaven, pero también soy investigador asociado del Instituto de Física Ambiental de la Universidad de Bremen. Mi mayor expertise es trabajar con aplicaciones DOAS, básicamente en el desarrollo de algoritmos para detección de gases contaminantes o gases traza en la atmósfera y fitoplancton en los océanos. Esta presentación en 3 partes. Inicialmente les voy a hablar un poco de DOAS, lo cual ya el doctor ha introducido, pero quizás voy a extender un poquito más, lo de una manera breve. Luego hablaré sobre 2 diferentes aplicaciones. El primer caso es sobre detección de plumas de compuestos orgánicos volátiles o incendios forestales. En este caso, en un caso de estudio en Canadá, en el 2020, utilizando como instrumento de medidas el satélite Copérnico Sentinel-5 Precursor. Luego, nuevamente utilizamos el mismo instrumento Tropomi, pero en este caso para detección de productos de color del océano. Entonces, todo este trabajo se ha hecho en colaboración con varios institutos y varios colegas. Y bueno, sin más preámbulo, iniciemos. Bueno, la pregunta es cómo medimos DOAS y cómo medimos el color del océano, del espacio. Bueno, obviamente esta técnica de medida que es Differential Optical Absorption Spectroscopy se dedica a medir o detectamos la luz dispersada en la Tierra. Esta técnica nos permite identificar por medio de sus la concentración o lo que se conoce como columna vertical de diferentes gases traza, pero también de los grupos de fitoplancton. En este caso podemos detectar, por ejemplo, ozono, dióxido de nitrógeno, formaldehído, glyoxal, lo que se conoce como atenuación difusa y las fitoplancton. Además de esto, esta técnica, como lo explicó el doctor, se puede aplicar la Tierra, pero también desde el espacio. Ya luego hablaré un poco sobre el instrumento que utilizamos. Y lo más importante es detectar las diferentes bandas de absorción. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se conoce como sección de eficaz de absorción del formaldehído, lo que es en estas líneas negras. Podemos ver en el eje X es longitud de onda, en el valor de la cross section, y son básicamente características a cada gas. Al medio pueden ver glyoxal, que también es un compuesto orgánico volátil, y luego tenemos en el último gráfico lo que serían las fitoplancton, que tenemos diferentes espectros. Bueno, como dijo el doctor, el DOA se basa en la ley de Bert-Lambert. Él ya le explicó muy bien, pero quizás algo que me gusta enfatizar siempre, ¿en qué consiste DOA? La idea básica de DOAS es separar lo que se conoce como variación rápida y variación lenta del espectro. Por ejemplo, aquí tenemos la sección eficaz de absorción del ozono. Básicamente, la curva negra en color negro es la que define la absorción absoluta del ozono. Sin embargo, tenemos 2 partes. Una que es la variación lenta, que la podemos representar por un roja, y la otra es la variación rápida, que es lo que obtenemos después de sustraer la parte polinomial. Y esa es la parte diferencial, y de allí el nombre de DOAS. Con esa parte diferencial, nosotros podemos hacer una separación y básicamente separamos las altas frecuencias de las bajas que son asociadas a un polinomio
y resolvemos por medio de ajuste de mínimos cuadrados, donde nuestros datos de entrada o input son el optical depth, que es básicamente la intensidad cero antes de pasar por nuestra muestra, y la intensidad hasta después de haber pasado por nuestra muestra. Y lo que obtenemos es lo que se conoce como slant column density o densidad de columna oblicua. Pero esta magnitud no es lo que nosotros queremos obtener, porque depende del recorrido óptico de la atmósfera. Es decir, necesitamos corregir esto por medio de un modelo de transferencia radiactiva. Y para eso necesitamos calcular un factor que se llama air mass factor o factor de masa de aire. Y básicamente este factor de masa de aire me define la sensibilidad o qué tan sensible es que un gas absorba a cierta altitud. Y entonces esto a lo que es vertical column density o columna vertical, que es básicamente la magnitud que nosotros utilizamos para interpretar nuestros resultados. Cuando hablamos, eso lo que les hablaba anteriormente era aplicaciones en la atmósfera, pero cuando hablamos del océano es similar, es decir, la única variación es que introducimos la absorción de las fitoplancton en el agua, pero también podemos introducir dispersión por medio de dispersión vibracional Raman y la rotacional. Y a partir de eso podemos calcular lo que son los fitoplancton, los diferentes tipos de fitoplancton, pero también podemos determinar la atenuación difusa en el agua, que está asociada con aerosoles en el agua, y lo cual es muy importante. Básicamente solo extendemos esta ecuación, la resolvemos de igual manera y obtenemos resultados de la distribución de estos compuestos en el agua. Bueno, ya después de esa pequeña introducción, vamos a hablar un poco sobre un caso de estudio. Este es un estudio que realizamos en el 2020, que es sobre primera evidencia de detección de transporte de glioxal y formaldehído observado con Tropomi. Era la primera vez que se identificaban estos recorridos. Bueno, para que ustedes se hagan una idea, los compuestos orgánicos volátiles se caracterizan por tener 15 o menos átomos de carbono. Por lo común tienen una presión de vapor mayor de a los 10 pascales a 25 grados. Un punto de ebullición más o menos igual a 260 grados a presión atmosférica. Estos incluyen los que son los del metano y los no derivados del metano, que incluye alcoholes, aldehídos y ácidos orgánicos, se caracterizan especialmente por tener un periodo de vida corta. Entonces, cuando un gas tiene un periodo de vida muy corta, la pregunta es, ¿cómo podemos observar estos transportes demasiado largos en la atmósfera? No es posible, porque suceden procesos de oxidación. Entonces, esa es una de las grandes preguntas que resulta de este estudio. ¿Por qué queremos entender lo que son los compuestos orgánicos volátiles? Porque ellos son el combustible que mantiene la química atmosférica oxidativa en movimiento. Es decir, son indispensables para todo lo que sucede en nuestra atmósfera. Y dentro de estos compuestos orgánicos volátiles podemos encontrar glioxal y formaldehído. ¿Y por qué nos importa? Primero, porque juegan un rol importante en la producción de ozono troposférico en combinación nitrógeno, pero además de ello, juegan un rol muy importante en la formación de aerosoles orgánicos. Además, cabe mencionar que se producen de diferentes tipos de fuentes naturales como es la vegetación, dependiendo de la temperatura, la humedad, tenemos más emisiones de estos compuestos o menor, también debido a incendios forestales y obviamente la industria. Remover de la atmósfera por procesos de oxidación, reacciones fotoquímicas y también deposición, tanto seca como húmeda. Y juega un papel importante también en el cambio climático debido a la aportación, a la formación de aerosoles.
Una de las grandes motivaciones de desarrollar algoritmos para detección de compuestos orgánicos volátiles lo podemos ver en este gráfico de barra, que vemos la detección de los flujos de estos compuestos en diferentes estudios, desde los años de 1995. Se fue el audio. Sí, creo que ahorita están haciendo arreglos. Sí, un momentito, por favor. Hola, hola. Hola, perdón, Sí. van a disculpar, van a disculpar. Bueno, entonces, debido a las grandes variaciones de las emisiones o los flujos de estos compuestos, una de los puntos claves era mejorar el retrieval y básicamente fue desarrollar nuevos algoritmos para la detección de los compuestos orgánicos, reduciendo la incerteza en la medida. Formaldehído y glyoxal son compuestos orgánicos volátiles. Se producen en la oxidación, tienen un periodo de vida media bastante corto, se remueven por diferentes procesos, oxidación, fotólisis y deposición. Y esta es la distribución como lo podemos encontrar. Por ejemplo, el formaldehído proviene mayormente del metano, pero también contribución de fuentes naturales de aproximadamente el 30%. Luego tenemos una contribución significativa antropogénica y pirogénica, que serían incendios, pero glyoxal, a diferencia del formaldehído, es mayormente una actividad natural. Pero tenemos grandes contribuciones de actividades humanas, pero también de incendios, y se emite directamente de estos incendios. Por eso es importante y se pueden detectar y pueden servir como detectores o como indicadores de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. ¿Cómo lo medimos? Hay una cantidad de instrumentos, misiones, desde el año de 1995 con Esquemaki, que fue propuesto por John Burroughs. Esquemaki fue la primera misión científica para la detección de compuestos orgánicos volátiles de la ESA. Luego, OMI, que comenzó a funcionar desde el 2006, que era un instrumento, lo que se conoce como un instrumento de imagen que detecta, mide simultáneamente de manera espectral, pero también espacial. Mejoró la resolución espacial en comparación del Esquemaki. Luego tenemos las misiones de GOM a cargo de la EUMETSAT, que tienen la y donde podemos encontrar que tiene una cobertura de un día. Y luego finalmente con Tropomi, que Tropomi mejoró la resolución espacial de 3.5 a 5.5 kilómetros. Bueno, todos estos instrumentos miden en el ultravioleta y visible, que es la región de interés. Aquí hay alguna información sobre algunos parámetros que utilizamos en el retrieval. Pueden verlos detenidamente en las slides. Creo que todos tienen acceso a ellas. Pero quizás algo que es muy importante aquí es algún resultado del ajuste. Como podemos ver, en el lado izquierdo tenemos glyoxal, donde podemos ver que tenemos un buen ajuste con valores de lo que se conoce como densidad de columna oblicua de 9.5 por 10 a la 15 moléculas por centímetro a la menos 2, y de formaldehído de 4.16 moléculas. Aquí tenemos una comparación en el gráfico, en los gráficos de distribución de la parte baja, donde comparamos retrievals anteriores comparado con nuestro retrieval. La línea azul es lo que nosotros hemos hecho y la línea roja son los algoritmos anteriores. Y podemos ver que hay una mejoría significativa de aproximadamente 20-50% dependiendo de la región. Esto me da una gran seguridad de la calidad de nuestros resultados y estamos seguros que lo que observamos es glyoxal y formaldehído. Bueno, ustedes saben que en el 2008 fue uno de los primeros años
no el primero, pero uno de los primeros años donde se comenzaron a observar los grandes incendios forestales. Y en ese año hubo un gran incendio forestal en Canadá, pero no solo en Canadá, también en la zona de California. Pero nos enfocamos en este Canadá porque me pareció muy interesante, porque cubría un área aproximadamente de 22.500 kilómetros cuadrados quemada, con daños de aproximadamente 450 millones de dólares, y lo cual ha tenido un gran impacto para la salud y la calidad de vida. Fue en las noticias, fue un gran boom que se podía observar en todos los periódicos hablando de este incendio forestal por todas las pérdidas que estaba ocasionando. Entonces, nosotros utilizamos nuestro Retrieval DOAS, pero para utilizar nuestro Retrieval DOAS, algo que es bien importante mencionar es que aquí tenemos carga de aerosoles. Es decir, cuando nosotros tenemos incendios forestales, tenemos los aerosoles que afectan nuestro algoritmo. Entonces, lo que hicimos en este caso, o utilizamos datos de Calypso, y básicamente obtuvimos el perfil de extinción de extinción, y asumimos que la ubicación de la pluma de glyoxal y formaldehído era la misma que la de los aerosoles, porque se podía observar en las imágenes satelitales que era una layer mixta. Y precisamente uno de los días que observamos, el 10 de agosto, se puede ver que la mayor contribución es aerosoles, la línea roja, que es Aerosol Optical Depth, y la línea azul, que es Cloud Optical Depth. Entonces, como pueden ver, la mayoría de contribución es aerosoles, y la línea negra aquí es aerosol layer height, y vemos la variabilidad de aerosoles en esa región. Entonces, nosotros, para compensar el efecto de aerosoles, introducimos este perfil en nuestro algoritmo y pudimos cuantificar de manera correcta las columnas verticales de estos productos. Aquí es una imagen de Norteamérica, donde podemos ver al lado izquierdo glyoxal, la distribución de la pluma en la zona de Canadá, que se expande por casi toda el oeste. Luego al medio vemos formaldehído, que vemos igual distribución, valores elevados, es decir, azul significan valores bajos y rojo bastante altos. De igual manera aquí blanco para glyoxal es bajo, y bueno, rojo verde también son valores elevados. Este último gráfico, el gráfico número el C, es lo que se conoce como Fire Radiative Power. Entonces, eso es un indicador para saber la intensidad de los incendios. Y ustedes pueden ver que la mayoría de incendios sucedían en Canadá, en parte de California, y habían en otras zonas de diferentes distribuciones. Lo primero que cabe resaltar aquí, que obtenemos columnas elevadas de ambos compuestos. Las columnas de glyoxal y formaldehído en algunos casos eran hasta 10 veces mayores que las que se detectan en algunas regiones que corresponden al límite de detección de nuestro instrumento. Igual que para formaldehído. Anteriormente les mostraba que son resultados de alta calidad lo que obtenemos del resultado DOAS. Pero la pregunta es, ¿por qué vemos esta gran pluma? ¿Habrá otro tipo de fuente? ¿O de verdad se está dando un transporte? La verdad que esa es una interrogante que tratamos de responder en este estudio. En caso, tomamos un día, tomamos el 10 de agosto como día base. Si ustedes pueden observar, tenemos la pluma de glyoxal, que está aquí en la parte de arriba, y hemos marcado una flecha que tiene una distancia de aproximadamente 1.500 kilómetros de longitud. Similarmente tenemos para el formaldehído. Luego hacemos un zoom de esa área para ver los incendios forestales, es decir, MODIS, Fire Radiative Power, y vemos que los incendios solo se localizan en la costa. Y la pregunta es, ¿cómo podemos observar esa pluma si el tiempo de vida media de estos gases es de más? Y para que esto se produzca, necesitan estar dispersos en la atmósfera por un gran periodo. Entonces, una de las primeras conclusiones que nosotros obtuvimos, la única posibilidad de esto es que exista un transporte. Para eso,
para apoyar nuestras medidas, hicimos un análisis de trayectorias, porque el periodo de vida es menor de 4 horas. Anteriormente, en muchos estudios, habíamos detectado esta pluma, pero sin embargo no teníamos la certeza de que se debían a transporte, porque Tropomi vino a mejorar la calidad de los resultados que anteriormente no teníamos. Para eso utilizamos FlexPar, que es un modelo lagrangiano de dispersión y transporte, lo cual simula todas las trayectorias. Acá abajo tenemos para el 7 de agosto y para el 10 de agosto. Y como pueden ver, simulamos las parcelas de aire en la región y se puede ver exactamente que tenemos ciertas plumas. Buenas, ¿me escuchan? Ok. Nuevamente podemos observar que hicimos estas simulaciones desde el 7 de agosto hasta el 10 de agosto. Podemos ver cómo la pluma va evolucionando del 7 al 8, 9, 10 y sucede similarmente para Glioxal y para formaldehído. Cuando vemos FlexPar, que hemos corrido con un tiempo efectivo de 14.4 horas, vemos que también la pluma evoluciona de la misma manera. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Hay que observar que el cambio de formaldehído y Glioxal corresponde también al cambio de FlexPar. Entonces, si comparamos con FlexPar diferentes efectivos de vida media de estos gases, podemos ver desde 2.9, que es más o menos el tiempo de vida de estos gases, y para el 10 de agosto, y vemos que a medida incrementamos ese tiempo de vida, esta simulación describe mejor nuestros resultados. Y entonces la única explicación para que esto pueda suceder es que estos gases pueden vivir mayor tiempo en la atmósfera. Si sobreponemos esas simulaciones con los diferentes tiempos de vida media simulados a nuestros gases, podemos ver que un tiempo de vida media de 28.9 horas describe mejor nuestra pluma que un tiempo de vida media de 2.9. Entonces, el comportamiento observado es en contraste con este tiempo de vida corto. Luego, cualquiera puede decir, pero ahí, como estamos sobre regiones donde hay población y hay industria, pueden haber otras fuentes. Pero si observamos estas otras plumas para el 20 de agosto y el 21, vemos que la pluma se va sobre el océano. En este caso, no tenemos ninguna fuente que podría producir estas emisiones. En ese caso, volvemos a observar lo mismo y con un tiempo de vida medio largo podemos observar la distribución. Entonces, la única explicación para esto es que ambas especies se transporten o se producen durante el transporte. Entonces, las razones potenciales para explicar este efecto es una, que el tiempo de vida de Glioxal y formaldehído puede ser significantemente más largo cuando se dan quemas de biomasa debido a diferentes procesos oxidativos y de formación. La segunda es que tengamos un proceso de reciclaje entre la faz de gas y la faz de aerosoles, resultando extendido de ambos. Y la última, que es la que consideramos más posible, es que las plumas contengan precursores de formaldehído y glioxal y que estén formando constantemente esto debido a procesos de oxidación y incrementando las trayectorias de estos gases. Ahora bien, si relacionamos otros parámetros, por ejemplo, NO2. NO2 también tiene un tiempo de vida corto, igual que formaldehído y glioxal. NO2 aquí abajo debería de ser lo mismo que deberíamos de observar lo mismo para glioxal y formaldehído, pero no lo vemos. Entonces, este comportamiento es inesperado, el de glioxal y formaldehído, y inusual. Sin embargo, lo que vemos para monóxido de carbono es lo que vemos para formaldehído y glioxal, el cual tiene un tiempo de vida bastante largo. Entonces, la única posible explicación es que el tiempo de vida de estos. Luego, además, podemos describir esta pluma calculando el radio de glioxal y formaldehído, porque eso nos da una interpretación de quién lo produce más o lo produce menos. Y es claro que estos radios que obtenemos acá corresponden a incendios forestales.
Si vemos la imagen satelital, vemos que tenemos nubes, pero la pluma, donde encontramos la pluma de glioxalifomaldehído, solo vemos aerosoles, que prácticamente es una capa mezclada. Para terminar esto, encontramos que, bueno, glioxalifomaldehído, a pesar que se encuentran en las regiones del trópico y subtrópico, estos resultados son consistentes y podemos determinar la producción en diferentes regiones, y además de eso, podemos calcular los radios de glioxalifomaldehído que nos ayuda a identificar diferentes fuentes en general. Pero ahora bien, si hablamos de este caso estudio, vemos valores muy elevados de ambos gases en esta región, transporte de mayores de 1500 kilómetros. FlexPar logra reproducir esta pluma, y una de las conclusiones más importantes es que necesitamos un tiempo de vida media mayor a 20 horas para poder reproducir este fenómeno. La posible razón, como ya les expliqué, habían tres, pero lo que haya un proceso de reciclaje no es posible debido a que la formación de aerosoles solo se da en glioxal, no en formaldehído, pero como los dos gases se comportan similares, no es posible que esa sea la explicación. Entonces, la única posibilidad en este estudio es que sea formación continua de compuestos primarios de precursores de glioxalifomaldehído, como acetileno, aromático, etileno y otros. Obviamente, más investigación necesitamos, desarrollar modelos que tomen en cuenta toda la química de estos y evaluar precisamente la evolución de los gases. Ya debido al tiempo voy a tratar de acelerar esta parte, lo voy a tratar de hacer un poco más corta. Esto es más aplicaciones del océano. Este es un estudio que hizo Julia Olka, que básicamente es su tesis doctoral. Yo me incorporé luego al proyecto para el desarrollo y la implementación de parte de nuestro instituto como producto operacional para la ESA de los productos de Tropomi para la detección de atenuación difusa y fitoplancton. ¿Por qué nos interesa fitoplancton? Los fitoplancton juegan un rol muy importante en de alimentación del océano, pero además juegan un rol importante en el ciclo de carbono, debido a la toma de carbono y a la conversión debido a la fotosíntesis. Además, debido a la gran incerteza que tenemos en los retrievals satelitales, nosotros necesitamos mejorar las incertezas para determinar con mayor precisión las emisiones. Tradicionalmente, para el color del océano se utiliza lo que se conoce como multiple spectral satellite data, que eso incluye OLSI, VIRIS, MERIS, MODIS, ENMAD. ENMAD es más hyperspectral porque ya es un espectro continuo con una resolución de aproximadamente 3-4 nanómetros, que en ese grupo podemos poner a PACE y a PRISMAS. Luego tenemos los satélites de los hyperspectral para gases traza, que serían como el Esquemaki, el GON, el Tropomi. La ventaja de estos es que tienen una resolución espectral de 0.5 nanómetro. Es decir, podemos determinar con mayor detalle diferentes características espectrales. Sin embargo, para el color del océano no siempre se necesita este detalle del espectro, pero se ha demostrado que sí se puede utilizar con esta. Y para eso utilizamos DOAS. Aquí podemos ver las diferentes fitoplancton. Podemos ver diatoms, alga verde, dinoflageletes y otros compuestos. Y aquí vemos la atenuación de la luz en el agua, y esa atenuación está relacionada a lo que se conoce como dispersión rama vibracional. Y aquí es una absorción que se ha simulado con un modelo de transferencia radiactiva, Skiatran, y abajo tenemos espectros de absorción medidos en el laboratorio en nuestro instituto. Eso
por lo común, por ejemplo, se preguntan, pero si ya tenemos productos de satélites multiespectrales, ¿por qué nos interesa utilizar DOAS? Bueno, primeramente porque los productos multiespectrales solo me dan información, por ejemplo, de la atenuación difusa, que se los aerosoles en el agua, a una longitud de onda, 490. Con DOAS podemos medirlos a diferentes longitudes de onda y en este caso lo calculamos al menos a 3, pero tenemos todo un rango espectral. Además, muchos de los algoritmos desarrollados para fitoplancton son semi-empíricos. Entonces, en este caso, es una inversión completa la que realizamos con DOAS. Y además de eso, no dependemos de una corrección atmosférica. Realmente en el retrieval ya introducimos todos los gases y corregimos simultáneamente la absorción de los gases traza. Estos son unos resultados de la absorción de la atenuación difusa, que podemos ver la dispersión inelástica para Tropomi. Como pueden ver, se ve una distribución mayor en los subtrópicos y menor en los polos. Aquí abajo pueden ver nuevamente la atenuación difusa para el océano, pero aquí hay algo importante. Los puntos estos que podemos observar son medidas in situ tomadas con Polar Stern, que es el barco o la misión que se utiliza en el AVI, y pueden ver que coinciden muy bien con las medidas satelitales. Esto solo es un ejemplo de validación. Para más detalles pueden ver el paper publicado por la colega. Aquí hay otros ejemplos de ajustes donde se puede ver que obtenemos un buen ajuste y vemos nuevamente la distribución de VRS. Y aquí podemos ver el error, que es bastante bajo, menor del 10%. Esto me da mucha confianza en mis resultados y que me ayuda a interpretar o a decir un poco de la calidad de los productos. Y aquí comparamos lo que obtenemos con Tropomi con diferentes productos disponibles. Y podemos ver que hay diferencias, pero en general los valores son cercanos a cero, es decir, tenemos mucha seguridad de la calidad de nuestro producto con correlaciones del 85 a 0.85, 0.68, depende en qué región estemos buscando. Y tenemos 3 regiones, el ultravioleta, el ultravioleta AB, el ultravioleta A y en el visible. Lo mismo hacemos para fitoplancton, pero aquí tenemos una limitación. Para cianobacterias podemos detectar con mucha calidad, el resultado es muy alto, muy bueno, porque tenemos errores muy bajos. Sin embargo, para diatoms tenemos unos grandes errores, mayores de, bueno, del 50%. Pero eso es una parte o es la continuación del proyecto y donde yo estoy también trabajando, que es optimizar y mejorar el algoritmo para disminuir las incertezas. Y no solo lo vamos a hacer para diatoms, sino que lo vamos a hacer para otros fitoplancton. Y bueno, y vamos a hacer diferentes validaciones, como acá pueden ver que hemos tratado de validar para cianobacteria. Se observa resultados consistentes, aunque hay algunas diferencias. Sin embargo, diatoms todavía es una gran diferencia, es decir, tenemos que trabajar un poco. Pero estos preliminares y esperamos que este año con la continuación del proyecto podamos obtener mejores resultados. Y con esto, bueno, DOAS demuestra que es una técnica muy potente para la detección de productos en el océano utilizando Tropomi y que en combinación con otros satélites multiespectral podemos obtener mucha información. Actualmente también estamos haciendo un nuevo producto que es la de Tropomi con Olchi, donde tenemos un estudiante de maestría que está combinando ambos productos. Bueno, y vamos a también calcular la difusión, la atenuación difusa en otras longitudes de onda para obtener más información y vamos por lo consiguiente validar los resultados. Y con esto, bueno, quiero terminar. Gracias a la Agencia Espacial Europea, a la AVI, a la universidad por financiar. Los datos vienen de Copérnicos, Level 1, FlexPar, por medio de la Universidad de Bremen, por el uso del clúster,
y también al grupo, al PyToOptics Group que pertenezco y también al DOAS Group donde también soy miembro asociado. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Muchísimas gracias. Bien interesante su tema. Ahora tenemos tiempo para preguntas. Vamos a ver si en el chat pueden hablar también si gustarían o también hacer sus preguntas en el chat. Ok, creo que en este momento no hay preguntas, pero nosotros vamos a estar compartiendo sus correos electrónicos y su información y cualquier pregunta. Oh, creo que sí hay. Aquí veo, Leonardo, ¿han tenido aplicación o pruebas en áreas continentales o costeras, especialmente de áreas de generación de metano? Sí, lo hemos hecho. Actualmente estamos trabajando en un proyecto para áreas costeras y lagos, ¿verdad? Pero todavía estamos en esa parte de desarrollo. No hemos obtenido los resultados deseados en este momento porque estamos en las regiones costeras un poco más difícil, ¿verdad? Porque tenemos el albedo, en este caso, juega un rol bien importante y entonces dificultad en separar nuestro producto, pero definitivamente estamos trabajando en esa dirección y actualmente hemos obtenido un nuevo proyecto que va en esa dirección. Desafortunadamente todavía son resultados muy preliminares y creo que no podría comentar mucho más que eso. Ok. Ricardo creo que está preguntando, ¿la contaminación por derrame de petróleo afecta la detección de fitoplancton con DOAS? Probablemente sí, probablemente sí, no hay lugar a duda. Ahora bien, lo difícil acá es saber discriminar, ¿verdad? Es decir, si nosotros conocemos el perfil o cómo se comporta el petróleo, ¿verdad? Podríamos tratar de separarlo, pero definitivamente tiene un impacto y posiblemente sea muy difícil separar estas señales, pero sí, Tengo una pregunta. ¿Puedo preguntar? claro. Hola. Sí, me interesa mucho y esa última respuesta del doctor Alvarado tiene que ver mucho también con validar en tierra estas medidas. No me quedó muy claro cuando presentó algunas de las transparencias en las que presentaba los puntitos que mostraban las medidas en tierra. Me gustaría que por favor quizás me lo explicara un poquito mejor. ¿Por qué está seguro de que lo está validando a la medida satelital? Y esto lo digo porque ya sabemos que necesitamos validar las medidas satelitales, naturalmente. Bueno, estas medidas son muestras de aguas que tomamos cuando estamos, cuando vamos en nuestra expedición. Tomamos muestras de aguas que se mantienen a temperatura similar a la que la tomamos. Esta muestra es trasladada a un laboratorio, donde utilizamos una técnica que se conoce como HPLC, que son procesos in situ para determinar los diferentes pigmentos o fitoplancton grupos. Entonces, luego de que nosotros somos capaces de identificar estos picos, nosotros podemos determinar los diferentes grupos. Pero esto solo me da una señal puntual, no me da una señal global. Por eso necesitamos los satélites, ¿verdad? Porque el satélite me da una imagen más clara. Y bueno, y la trayectoria de estos medidas in situ es la trayectoria de nuestro barco, ¿verdad? Sí, es la trayectoria de nuestro barco, es el recorrido que hace nuestro barco. Sí, exactamente, exactamente. Bueno. Ok, a ver, ¿hay otra pregunta? Ok,
creo que serán todas las preguntas para ahora. Muchísimas gracias a los dos por sus presentaciones, bien interesantes en realidad, y muy útiles para saber más información.